La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 12:1, así que nosotros, al tener una gran nube de testigos a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso y del pecado que tan firmemente se aferra a nosotros y corramos con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto. Despojémonos de todo peso. Quiero destacar esta frase porque es el tema de nuestra conversación. ¿Por qué deshacerse del peso? El peso dificulta la carrera y debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos. Dentro de poco vamos a discutir acerca de esta advertencia bíblica. Por favor, quédate aquí un rato más. Hola, hoy estoy en Alta Floresta, Mato Grosso, para compartir una palabra más contigo. Como mencioné, tenemos una advertencia bíblica sobre la necesidad de despojarnos de todo peso, para que corramos con perseverancia la carrera que se nos ofrece. La idea de nuestra conversación es hablar de la importancia de deshacerse del peso. Pero antes de hablar de la carrera en sí, que se relaciona más con la velocidad, quiero resaltar la palabra carrera, que es el camino donde se lleva a cabo la carrera. En primer lugar, quiero reconocer que la Escritura compara la vida cristiana a una carrera. Pero esta carrera no se lleva a cabo en cualquier lugar, tiene un camino, tiene un sendero, y necesitamos entender que el propio cristianismo, que hoy es la forma en que nos referimos a la expresión colectiva de nuestra fe, se conocía desde el Antiguo Testamento en forma de profecías, y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, siempre se le llamó el camino. Existían promesas como las que Dios hizo a Isaías diciendo, habrá un camino santo delante de ustedes. Declaraciones como, mientras ustedes caminen, una voz detrás de ustedes dirá, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Y necesitamos entender que Dios siempre ha indicado la idea y el concepto de camino que, desde Hechos, como mencioné, se refiere a la fe cristiana, al menos por los primeros cristianos. Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, habla sobre una puerta y un camino estrecho que conducen a la vida eterna después de pasar por la puerta de la conversión. Porque Jesús dijo que nadie puede entrar en el reino de Dios, hay una entrada a menos que nazca de nuevo tras la puerta de la conversión. Debemos recordar que si vivimos una experiencia con Cristo, estamos siguiendo su camino. Cuando Jesús habla sobre este camino que nos espera después de la puerta, está indicando un sendero a seguir. El Nuevo Testamento se referirá a eso como carrera, mientras que nuestros abuelos utilizaban la palabra carreiro. Ahora lo que necesitamos entender es que la carrera se desarrolla dentro del sendero, que es la carrera, pero la carrera se refiere a la intensidad, a la velocidad con que avanzaremos en la carrera. Pero veamos algunos textos que hablan sobre esto. En Hechos, capítulo 3, verso 25, la Biblia dice que cuando Juan estaba completando su carrera. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo usa esta expresión sobre sí mismo cuando dice, sin embargo, no considero la vida valiosa para mí, siempre que complete mi carrera. Tenemos la famosa declaración en 2 Timoteo 4 y 7. Luché el buen combate, completé la carrera, mantuve la fe. Esta idea de un sendero por donde caminamos se refiere evidentemente a un lugar predeterminado que Dios estableció para que nos movamos desde la puerta, que es la entrada de la conversión, hasta el fin. Pablo dice, prosigo hacia el objetivo, hacia el premio de la soberana vocación, donde el camino nos lleva, la vida eterna, el objetivo, que es el premio de la vocación de Dios en Cristo. Ahora hay algo que tú y yo necesitamos entender, que la carrera en realidad determina la velocidad con que nos movemos dentro de este sendero. Por ejemplo, en Hebreos 6, la Biblia dice en los versos 11 y 12, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes mantenga la misma diligencia hasta el final para la certeza de la esperanza, para que no se tornen indolentes, sino imitadores de los que por fe y paciencia reciben promesas. Cuando la Biblia menciona la diligencia y luego la indolencia, esta declaración se traduce en otras versiones como, en vez de diligencia, empeño, en lugar de pereza, indolencia, ser perezoso. Curioso es que esta palabra, traducida como diligencia en el griego original, da la idea de apuro, de prisa, de ansiedad, ansiedad en ejecutar. Así que no solo retrata la diligencia,
sino que también implica rapidez. Habla de dedicación y también de intensidad. Por otro lado, en un juego de palabras, cuando él menciona que no debemos volvernos indolentes, la palabra que se traduce del griego original es lenta. Lento, perezoso también implica falta de dedicación. Tanto un aspecto como el otro se presentan desde la perspectiva de si hay velocidad o no. Es decir, Dios no nos llamó solo para estar dentro del sendero. Dios no nos llamó solo para estar en movimiento, pasamos por la puerta y caminamos hacia el objetivo, sino que espera de nosotros intensidad al movernos en este trayecto. Y sí, la vida cristiana se asemeja a una carrera, y esta carrera debe tener lugar en el sendero. En 2 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 5, nuevamente se nos da una exhortación bíblica para que nos dediquemos. La Escritura dice así: por eso, juntando toda vuestra diligencia de nuevo, la palabra diligencia aparece como afán, prisa. Menciona velocidad junto con la idea de dedicación. Entonces quiero llamar su atención al hecho de que Dios espera que no solo caminemos, sino que corramos en el camino. En segundo lugar, hay una idea bíblica de que debemos correr para vencer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 a 27, la Biblia menciona: ¿no saben que todos los que corren en el estadio en verdad corren, pero solo uno recibe el premio? Corran de tal forma que ganen el premio. Él menciona los Juegos Olímpicos que ya existían desde el Imperio griego y continuaban en el romano. Él dice que en la carrera todos corren, pero solo uno, el que corre más, ganará el premio. Y dice: corran de tal manera que ganen el premio. En realidad, aquí la Biblia no habla de competir entre nosotros, sino que cada uno debe correr dando lo mejor de sí. Esto significa dedicación, pero también significa rapidez. Luego Pablo dice que todo atleta se controla en todo. Aquellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros en cambio la incorruptible. Así corro también yo, no sin meta. Así lucho, no golpeando al aire, sino golpeando mi cuerpo y reduciéndolo a la esclavitud para que, habiendo predicado a otros, no sea yo mismo descalificado. Pablo usa nuevamente esta expresión para hablar de cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces quiero destacar: corre para ganar. Pero entiende, no es vencer a otros, sino vencer lo que te limita. Porque según el libro del Apocalipsis, todos podemos ser vencedores en todo momento. La Biblia dice al que venza, dependiendo de la traducción, al vencedor. Entonces, a diferencia de la carrera en el estadio, no competimos con otros, sino con lo que intenta detenernos. Ahora, ¿cuánto hemos hablado de esto? Necesitamos regresar a la idea original. La Biblia habla de deshacerse de todo peso para que podamos correr. Imagina en la antigüedad, en la época en que se escribieron estos textos, un guerrero, por ejemplo, saliendo de la batalla a toda prisa, ya sea huyendo o para dar algún tipo de noticia. Si llevaba armadura, con mucho peso que cargar, la carrera no se llevaría a cabo de la manera correcta. Era necesario quitarse un peso extra. Hasta hoy, los corredores se benefician de la tecnología que mejora la calidad en cuanto a la ligereza de las zapatillas y la ropa que llevan. Necesitan el mínimo de peso para lograr el máximo rendimiento. Y este principio se compara a la vida espiritual. En Hechos, en el capítulo 27, verso 18, cuando el barco donde está Pablo, que luego naufragará, y ellos llegarán a Malta, cuando él está en peligro de hundirse, pero antes del naufragio, deciden deshacerse de toda la carga. En ese momento la carga dejó de ser importante porque era un peligro para sus vidas. Y siempre la idea de deshacerse del peso es para que cualquier tipo de jornada pueda ser completada. En el libro de Timoteo 1, capítulo 5, versículo 16, Pablo habla sobre aquellas viudas que tienen hijos o nietos que deberían cuidar de ellas para que la iglesia no se sobrecargue. Ningún tipo de sobrecarga excesiva es prudente desde la perspectiva bíblica ni en la carrera cristiana. Pero para concluir la idea de liberarse del peso, podemos hablar sobre los diferentes tipos de peso. En Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25, el Señor Jesús, dirigiéndose a la iglesia de Tiatira, dice lo siguiente: no pondré otra carga sobre ustedes, así que solo mantengan lo que tienen hasta que yo llegue. Esta expresión carga se refiere a peso. Está diciendo que ya tienen un peso que llevar, no agregaré otro.
En otras palabras, la Escritura nos muestra que hay pesos esenciales y también innecesarios. Dios dice que lo que está ahí no lo estoy removiendo porque necesitan cargarlo, pero no pondré otro innecesario. En Gálatas, en el capítulo 6, vemos exactamente esta misma idea abordada. La Escritura dice: lleven las cargas unos de otros y así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Cuando la palabra de Dios habla sobre estas cargas que ayudamos a llevar y no a deshacernos, se refiere a cargas esenciales. Ahora podemos quitarnos las cargas innecesarias. Entre ellas, la Biblia presenta la idea, por ejemplo, de doctrinas de hombres como algo que trae un peso y una sobrecarga innecesaria. La misma idea se observa en relaciones que se presentan como agotadoras. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pablo habla de su esfuerzo para no ser una carga para otros. Aquí habla de no aprovecharse económicamente y usa la expresión para no ser pesado para nadie. La misma afirmación se ve en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 8, cuando menciona que trabajó para no ser pesado para nadie. Existen personas que abusan de las relaciones y se vuelven una carga innecesaria que no necesitamos llevar. La Biblia nos enseña sobre el trabajo excesivo, como los apóstoles delegando a los diáconos. Libérate del peso. No es solo el pecado, sino todo el peso que te agobia. Debes liberarte de él para correr bien y rápido. Que el Señor te ayude en esta carrera